Muy buenas. Vamos en esta mañana a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 9 y versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Y cuando los apóstoles regresaron, dieron cuenta a Jesús de todo lo que habían hecho. Y él, tomándolos consigo, se retiró aparte a una ciudad llamada Betsaida. Pero cuando la gente se dio cuenta de esto, le siguió, y Jesús, recibiéndolos, les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de ser curados. El día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: «Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y campos alrededores y hallen alojamiento y consigan alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto». Pero él les dijo: «Dadles vosotros de comer». Y ellos dijeron: «No tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos y compremos alimentos para toda esta gente». Porque había como 5.000 hombres. Y Jesús dijo a sus discípulos: «Haced que se recuesten en grupos como de 50 cada uno». Así lo hicieron, haciendo recostar a todos. Y tomando los 5 panes y 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran a la gente. Todos comieron y se saciaron y se recogieron de lo que les sobró de los pedazos 12 cestas llenas. En estos días hemos visto personas con gran poder adquisitivo, multimillonarios, que han ido al espacio. Parece que se pone de moda, una moda a la que muchísimos no vamos a poder llegar. Yo imagino, al llegar la noche de ese día en el que salieron del planeta Tierra y pudieron contemplar desde arriba todo lo que el campo de visión les permitía, al llegar la noche, cuántas emociones, algo único, algo extraordinario. Así que conciliar el sueño sin volver a pensar lo que había sido el día y esa experiencia seguramente ha sido difícil para esas personas. Y hemos leído un relato que tiene que ver con miles de personas que cuando llegó la noche y se pusieron a pensar en qué había sucedido durante ese día que había transcurrido, seguramente también ellos estaban llenos de emociones, porque habían vivido una experiencia extraordinaria. Es de esto de lo que vamos a hablar en esta hora con el pasaje que hemos leído. La experiencia que tuvieron al ver cómo Jesús era capaz de llevar a cabo una obra extraordinaria, un milagro. Quizás, en primer lugar, tenemos que destacar la preocupación de Jesús por sus discípulos. En los primeros versículos se nos dice que los apóstoles habían regresado después que Jesús los enviase a una misión de dar a conocer su evangelio y de ser acreditados siendo acompañados de señales que llevaron a cabo, de sanaciones en personas que estaban enfermas. Los discípulos habían dejado de ser discípulos para convertirse en apóstoles. Tenían al mejor de los maestros. Tenían como maestro al Hijo de Dios, no solamente al maestro bueno y maestro sabio, sino aquel en quien está, dice la Escritura, toda la sabiduría. Estaban en la mejor escuela bíblica de la historia, pero llegó un momento en su crecimiento y desarrollo espiritual que Jesús les encomendó una tarea, una misión que para ellos era nueva. Y aquellos apóstoles enviados comenzaron, dice la Escritura en el versículo 6, a contar a Jesús todo lo que ellos habían hecho. Y allí no había tímidos, cada cual tenía su experiencia, cada cual tenía sus historias,
y todos querían comentar y hacer partícipes del Maestro de lo que había sido aquella aventura tan especial y que marcaba sus vidas. Los tímidos, los extravertidos, todos querían contar. En un sentido, lo importante era que habían sido fieles al mandato encomendado. En palabras del apóstol Pablo, ellos fueron buenos administradores de la gracia, del regalo que Dios les había dado para bendecir a otras personas. Y en este pasaje encontramos la preocupación que Jesús tiene por los suyos y les dice, después de una experiencia tan alta en su vida, les dice, es bueno que vayamos a un lugar aparte para que podamos hablar, para que podamos también dar gracias a Dios, para que podamos descansar. Esto ha sido una tónica desde el principio en el ministerio de Jesús. El énfasis en no dejarse envolver en un activismo que realmente termina por ahogar a aquellos que sirven. Una actividad frenética que acaba por cargar sus vidas y sus espíritus de tal manera que terminan siendo ineficaces. Jesús sabe lo importante que es recuperar la motivación, recuperar el verdadero sentido del servicio cristiano, porque el servicio cristiano supone entrega personal. No es poner en práctica una técnica o una capacitación, es dar nuestra vida para bendición de otros, poner nuestra vida en las manos de Dios para llegar a otras personas en su necesidad. Y es en el mismo Dios que debemos ser renovados, estando delante de Él, aparte de lo que es nuestro ritmo, nuestro frenesí de actividad. Jesús tiene cuidado especial en bendecir a los suyos y también en bendecir a aquellos que sirven en su nombre. Esta es la intención de partida al principio de nuestra lectura, pero se quedó en eso, en una intención, nos dice el pasaje. Ese mini retiro espiritual con los apóstoles no pudo llevarse a cabo, y es que además de preocuparse por los suyos, en el pasaje que hemos leído se nos habla de la preocupación de Jesús por los necesitados. No le estorbó al Señor la presencia de aquellas personas. En un momento determinado, dice, cuando la gente se dio cuenta de esto, que se habían ido a un lugar aparte, le siguió. Y se nos habla de una multitud, se nos habla de muchísimas personas. En un momento dado, solamente en cuanto a varones, se nos dice que eran 5.000. Los apóstoles que habían estado visitando aldeas, pueblos grandes, pueblos pequeños, que se habían parado en las plazas, que a todo aquel que quería oír, pues ellos se prestaron para llevar a cabo su obra, su misión de extender el mensaje. Los apóstoles, en un sentido, Dios los había utilizado para que la expectación que había en aquel pueblo, conocedores de profecías que hablaban de que un día las cosas cambiarían, la vida de la nación sería otra, habría prosperidad. Entre ellos emergería un líder capaz realmente de gobernar con justicia, quitándose de encima el yugo de los enemigos. Así que hay una expectación. El ministerio de Jesús no es algo que comience, sino que ya lleva tiempo, cerca de los 2 años en ese punto del ministerio. Y su fama se va extendiendo de tal manera, dice el pasaje, que hasta el propio Herodes procuraba verle. A los oídos del rey había llegado la fama de Jesús. Por lo tanto, cuando aquellas personas que acaban de contemplar hechos poderosos que realmente se sale de lo normal y saben que Jesús ha tomado otra dirección, para ellos es más importante que sus tareas, que sus responsabilidades, seguir a este maestro de Galilea. Y para Jesús, como decía, haber interrumpido sus planes no es algo que lo consideró como un estorbo o como un fastidio.
sino más bien él sabe que ante él hay multitud de personas que tienen una situación particular, una necesidad particular, una necesidad espiritual también, y el Señor se conmueve en su espíritu y comienza la interacción con ellos. ¿Cómo iba a mostrar enojo o enfado cuando Jesús es capaz de ver en aquella multitud una situación nacional desastrosa? Aquellas miles de personas delante de él están hablando de una nación que desde el punto de vista político, desde el punto de vista institucional, realmente no tiene nada. No tiene nada porque está bajo el yugo de Roma. Son vasallos del Imperio Romano. Eran el pueblo de Dios y, sin embargo, aquí están teniendo que pagar tributo a un emperador lejano, distante, que les oprime. También en aquella multitud el Señor contempla una situación de pobreza en cuanto a las necesidades que las personas tenían, necesidades físicas, necesidades económicas. Los miles que están siguiéndole en este relato, la mayor parte de ellos forman lo que diríamos la base de la sociedad, la parte pobre de la sociedad. Sí que le siguen algunas personas pudientes, algunas personas ricas, pero en su gran mayoría son desheredados de la tierra. Y es que aquel pueblo había abandonado la justicia, las leyes de Dios, y sin el cumplimiento de las leyes de Dios, si la búsqueda de agradar en primer lugar a Dios, las sociedades se empobrecen. Jesús en aquella multitud contempla también la situación física de enfermedad y de dolor. Dice en el versículo 11 que les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de ser curados. Y el evangelista Marcos, hablando de esto, cuando Jesús salió y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Porque además de una situación nacional desastrosa, de una situación física de pobreza y también de enfermedad, Jesús ve en aquella multitud la enorme necesidad espiritual. La situación espiritual era lamentable, porque habían dejado al Dios de Israel. Por 400 años la nación no había tenido profeta, nadie que les hablase de un modo fidedigno, vívido y cierto, verdadero, de Dios mismo, porque Dios les había hablado de manera que vinieran y pudiesen decir, el Señor me ha dicho. Por 400 años el cielo cayó. Y aquella multitud poco a poco se fue abandonando, se fue dejando. El que era pueblo de Dios terminó siendo un pueblo que coqueteaba con las demás naciones, con muchos altibajos, y en este punto, incluso dentro de la nación, había grupos que negaban, como los saduceos, lo espiritual, lo sobrenatural. Así que, como dice Marcos, o utilizando las palabras de Lutero para este pasaje, Jesús les predicó un largo sermón. Y decimos que era largo porque duró hasta el atardecer. Hoy muchos nos hablan que no debemos predicar más de 5 minutos, de 20 minutos, de 15 minutos. A mí me gustaría saber de dónde salen las estadísticas, pero lo cierto aquí, claro, el predicador era quien era. Lo cierto es que Jesús estuvo dando un largo sermón. Las personas lo necesitaban. Entonces, hemos leído de Marcos, comenzó a enseñarles muchas cosas. El evangelista Juan, pegado a este pasaje, habla del pasaje del buen pastor, donde Jesús dice, yo soy el buen pastor pone su vida por las ovejas.
Y seguramente en un momento determinado el Señor confronta a aquella multitud teniendo que decirles que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Jesucristo, por encima de la necesidad física del pan de cada día, sabe que el alma del ser humano es un alma necesitada de Dios, necesitada de lo espiritual. Y conoce el deseo profundo de cambio que hay en los corazones. A veces está mitigado por la vanidad, está mitigado por el egoísmo, pero cuando el momento de soledad llega, cuando el momento de bajón llega, cuando uno comienza a reflexionar en él, en su vida, en su existencia, lo que queda detrás, lo que está debajo es esa realidad, la realidad de la sed de Dios. Y es Jesucristo el que se presenta a esta multitud como el capaz de dar vida a los muertos, como el capaz de cambiar de pecadores bajo la condenación por causa de sus pecados a hombres y mujeres liberados para salvación. Jesús se preocupa por los suyos, lo hemos visto. Jesús se preocupa por los necesitados, no solo de pan y de peces, sino necesitados profundamente de la presencia de Dios en sus vidas. Así que la preocupación de Jesús, en este caso, en tercer lugar, se hace milagro, versículos del 12 al 17. Yo me posiciono, se hace milagro. La llamada alimentación de los 5.000 fue un milagro. La Real Academia Española de la Lengua define milagro como hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a la intervención sobrenatural de origen divino, y también suceso o cosa rara, extraordinaria y maravillosa. Algunas personas, cuando leen este pasaje y hablan acerca de este pasaje, y no estoy hablando solamente de ateos, sino desde las filas cristianas, como digo, algunas personas niegan la realidad del milagro. Lo llaman un mito, una leyenda. Y a decir verdad, decir eso es desechar, poner a un lado el testimonio de 5.000 personas, varones a los que hay que añadir mujeres y niños, con lo cual, si hablamos de una multitud de unas 15.000 personas, no estamos exagerando. Así que aquel que afirma de una manera ligera que esto es un mito o una leyenda, está anulando el testimonio de al menos 15.000 personas que fueron protagonistas y al mismo tiempo testigos de este hecho. Los escritores de los Evangelios del Nuevo Testamento no tuvieron ningún problema en hablar de este acontecimiento. Es más, este es el único milagro, además de la resurrección, que aparece en los 4 Evangelios. Si pensaran en esto como algo exagerado, difícil de creer, que realmente iba a suponer un obstáculo, pues más bien pasarían por alto este incidente o minimizarían lo que llamase la atención, con tal de que las personas lo creyesen. Pero no sucede así. Los evangelistas no tienen nada que ocultar. Cuando se escribe el Evangelio de Marcos y los demás, hay personas vivas en aldeas y ciudades que aquel día estuvieron allí. Eran niños, eran adolescentes, eran jóvenes y participaron de aquel hecho. Recordaron qué había ocurrido porque no lo habían vuelto a vivir después. Así que aquellas personas podían dar fe de que lo que aparecía en el relato del Evangelio no era una invención, sino que era la transcripción de algo que había ocurrido, testigos directos. Hay quien se atreve, por otro lado,
a rizar un poco el rizo y reconocer que sí, que Jesús actuó, que Jesús llevó a cabo una obra, pero que realmente no fue la de multiplicar los panes y los peces. Lo que hizo Jesús con una amable sonrisa fue convencer a todos los que allí estaban y llevaban algo para el camino, algo para su merienda o para su cena, convencerles de que compartiesen sus bienes con los demás. El Señor Jesús, con su amable sonrisa y teniendo el ejemplo de aquel muchacho que de una manera tan generosa entrega aquellos 5 panecillos y 2 peces, les dice: ¿cómo no seguís el ejemplo de este muchacho? ¿Realmente es así? ¿Fue el milagro solamente superar el egoísmo y convencerles de que compartiesen? ¿Ese fue el milagro? Bueno, el relato nos habla de al menos 15.000 personas que habían estado durante el día caminando, que se habían estado moviendo y por lo tanto habían tenido un gasto energético alto. No sé vosotros, pero a mí eso me da hambre. Las personas que dan esa explicación y que se quieren creer esa explicación se olvidan que en el relato Jesús y los discípulos dan por hecho que la multitud no tiene comida. Dan por hecho que ya es tarde para mandarlos a un lugar, dan por hecho de que ya es tarde para que encuentren, si fuesen a algún lugar, el alimento que se necesitaba y que incluso no tendrían los recursos, aquellos 200 denarios. Cada denario era un día de trabajo para un obrero, así que estamos hablando de unos 4 meses, de unos casi 8 meses en la vida laboral de una persona para que aquella multitud fuese alimentada con un poco. Jesús y los discípulos no están haciendo un paripé señalando que no hay comida cuando saben que sí tienen comida entre sus alforjas y sus ropas. No, Jesús y los discípulos son realistas y conocen y saben que aquella multitud no tiene recursos, no tiene alimentos, no tiene dinero para comprarlos. También nos dice que en un momento determinado, versículo 16, tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran a la gente. Hay una bendición delante de Dios Padre, dándole gracias a Dios Padre por lo que se iba a llevar a cabo. Hay una actuación de parte de Jesús partiendo aquellos elementos. Y hay esa capacidad creadora que Jesús tiene de ir dando a los discípulos para que fuesen y llevasen a las personas el alimento y que lo repartiesen. Sale el alimento del poder creador y multiplicador que Jesús tiene. ¿No es algo maravilloso? ¿Un suceso raro? Claro que sí. ¿Un suceso extraordinario y maravilloso? Claro que sí. También cuando Juan habla de su relato en el Evangelio de Juan, nos dice que al día siguiente buscaron a Jesús al otro lado del lago. Y cuando le encontraron, Jesús les dijo estas palabras en Juan 6:26. Me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. ¿No tienen mucho sentido estas palabras de Jesús en las cuales Él se pone como el que les da de comer, como el que realmente les alimentó, si lo que hicieron ellos fue sacar la comida que tenían y la compartieron con los demás? No tiene ningún sentido que Jesús se presentase como el gran hacedor si realmente fue la generosidad de ellos lo que hizo posible que todos comiesen.
Así que analizando en detalle que si un mito o una leyenda, que si lo que se hizo fue convencerlos de que compartiesen, vemos que el propio relato desmonta esas explicaciones. Y es que el milagro es más que un milagro, es una señal. En la Biblia, cuando se habla de una señal, se habla de un milagro que está diseñado para enseñar una lección de carácter espiritual. Y en este caso es la verdad espiritual de quién es Jesús. Jesús no es un populista que tiene la capacidad de que las personas puedan comer y darles lo mínimo suficiente para que ya estén contentas, alegres y sustenten su poder y su gobierno. Jesús no es alguien así. El milagro, la señal que nos da es que Jesús tiene el poder, la capacidad y también la autoridad para dar de comer a la necesidad que esta humanidad tiene de Dios. Y Él se presenta como aquel que ha venido del cielo porque es el pan de vida, pan capaz de satisfacer el hambre, y el que come de Él, el que bebe de Él en sentido figurado, es alguien que quedará satisfecho porque Jesús tiene esa capacidad. Y el milagro en toda su extensión y en todo lo que significa con su fuerza de que miles de personas sean alimentadas por Jesús, nos está diciendo eso. Pero si realmente no fuese un milagro, si fuese compartir la merienda con los demás, la autoridad de Jesús para decir, yo soy el pan del mundo, el pan del cielo, capaz de alimentar a la multitud y a la humanidad toda, quedarían vacías de contenido. Alguien le recordaría, lo único que has hecho ha sido invitarnos a repartir, a compartir. Pero no. Jesús, como dice la Escritura, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que el milagro no es una señal para superar el egoísmo y para compartir la merienda. El milagro es que Jesús es el pan de vida que puede satisfacer a todo aquel que se acerca a Él para que nunca más tenga hambre. El milagro no es que yo comparta mi merienda con otro. Eso no dice nada de Jesús, el pan de vida. El milagro habla de Jesús que si multiplicó aquellos panes y aquellos peces, es capaz también Él mismo de darse a otros, de entregarse a otros para ser alimentados por Él de forma espiritual. Así que negar la realidad del milagro es rebajar la autoridad de Jesús. Y aquellos que tienen esa visión de negar el milagro, lo que está detrás es una visión naturalista de la Biblia. No podemos ser cristianos y saduceos que negaban lo sobrenatural. Y que ningún cristiano se avergüence de lo que la Biblia afirma y que a su vez eso que la Biblia afirma choca con aquellos que niegan lo que la Biblia dice y creen únicamente en aquello que ven sus ojos. La Biblia a este tipo de personas se refiere a ellos como ciegos, guías de ciegos. Es triste negar hasta lo que la Real Academia de la Lengua reconoce. Milagro es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a la intervención sobrenatural de origen divino, suceso o cosa rara, extraordinaria y maravillosa. Pero además de una señal en cuanto a Jesús, el milagro es algo que tiene que ver con la profecía. Dios ha prometido en el Antiguo Testamento que un día reunirá en su santo monte, dice la Escritura en Isaías capítulo 25 del 6 al 9, sobre este monte el Señor de los ejércitos hará a todos los pueblos un banquete de manjares, un banquete de vinos añejos, manjares suculentos y refinados vinos añejos.
Entonces sobre este monte destruirá la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que está puesto sobre todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre y el Señor Dios enjugará toda lágrima de todos los rostros. Quitará la afrenta de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios. En él hemos esperado y él nos salvará. Este es el Señor, en él hemos esperado. Gocémonos y alegrémonos en su salvación. Un día dice que Dios preparará banquete para todas las naciones con ricos manjares. Y bajo la realidad de que la muerte ha sido abolida, toda lágrima habrá cesado. Si Dios va a hacer todo eso un día, ¿qué problema tiene reconocer que Jesús, como señal de lo que Dios hará, anticipa ese poder creador de Dios para alimentar a aquella pequeña multitud en comparación a los que en aquel día estarán en el monte de Dios? Así que, qué importante, qué emocionante, qué grande fue lo que ocurrió en aquel lugar. Jesús sabe que sí, las personas tienen necesidad de pan, tienen necesidad de agua, tienen necesidad de alimentos, pero Jesús sabe que las personas tienen necesidad de Dios, necesidad de un cambio radical en sus vidas, de ser satisfechas sus almas por Dios mismo, entrando en relación con ellos cuando a través de Cristo se produce ese encuentro. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es un relato grande, es un relato importante. Quiero destacar algún detalle más. Aquella es una multitud muy especial. Ellos van buscando resolver el aquí y ahora, comer y ser sanados. Tienen hambre y quieren alimento. Tienen dolencias físicas y quieren sanidad. Es una multitud que se mueve y que se mueve por la expectación, se mueve por la emoción. A ver qué va a ocurrir hoy, qué va a hacer hoy Jesús. Y las historias corren de boca en boca, y las personas hablan, y las personas se congregan a la espera de ver sucesos extraordinarios. El Señor sabe de los motivos superficiales que aquellas personas tienen, pero aún así Él fue movido a misericordia. Y es tal su misericordia que el Señor pasa por alto esas razones que en la multitud están y busca alcanzar su corazón, busca tocar su corazón con su amor manifestado, con su amor por ellos puesto en acción. También los discípulos vemos que les falta perspectiva espiritual. Acaban de venir de una experiencia grandiosa. Han ido por pueblos y aldeas predicando el mensaje, sanando, pero aún les falta la perspectiva correcta acerca de quién es su maestro. Y su maestro es alguien más que uno que les envía. Su maestro es el Señor. Su maestro es el Señor de cielo y tierra. Es el capaz de no solamente detener el viento y el mar, no solamente de transformar el agua en vino, eso ya lo habían experimentado en las bodas de Caná y parece que se les ha olvidado, sino que es capaz de multiplicar lo que hay y por procesos que este que os habla no sabe ni entiende, pero aquí están escritos y es lo que ocurrió. Jesús bendice y va dando, va partiendo y va dando y va rellenando aquellas cestas. ¡Ay, qué grande es este Señor! Y cuánto les falta a ellos por terminar de conocer. Claro que Jesús sabe que cuando les manda, id y dad de vosotros de comer, ni podían ni tenían los medios.
pero quiere probar su fe. Quiere que ellos mismos vean en qué punto están. A lo mejor venían demasiado creciditos de aquella experiencia. A lo mejor sentían que ya habían subido unos cuantos escalones. Ya no eran unos que seguían, sino que eran unos que habían obrado, que habían actuado, que la gente les miraba con temor y con admiración al mismo tiempo. Jesús prueba su fe para llevarles al punto de recordarles que en el discípulo la dependencia tiene que estar siempre para con el Maestro, que en el siervo la dependencia tiene que estar siempre bajo la autoridad del Señor, que en el enviado Él es un enviado, pero lo importante es el que envía. Les prueba en su fe. Y vemos, sumando todos los relatos, el papel de Andrés cuando va a buscar a ver quién tiene algo, el papel de Felipe, y cada cual algo tiene que ver en esta historia. Pero en todos ellos notamos que cuando Jesús les dice recostadles en grupos de 50 o como dice entre otro evangelio y también en grupos de 100, ellos obedecen. No saben lo que va a ocurrir. No hablemos mal de esos discípulos viéndonos por encima nosotros de ellos. No le llegamos ni a las suelas de sus sandalias. A Judas sí, por supuesto. Y le obedecen y hacen recostar a las multitudes. Y el Señor lleva a cabo su poder de provisión. Y por último, hablar del milagro en sí. Aquellas personas se hartaron, comieron hasta que ya no pudieron más. No es que iban a comer un poquito, como decía alguno de los apóstoles, sino que el texto dice que se calmó su apetito, se hartaron de comer. Jesús, sin hacer espectáculo, sin algarabía, sin montar un show, en la humildad y en la sencillez de Dios, con todo su poder y con toda su autoridad, alimenta a toda aquella multitud. Y va a utilizar en ese alimentar a sus discípulos. ¿Y de qué manera? Tenemos que dar gracias a Dios que usa a los suyos para llevar a cabo su obra, cuando los suyos realmente, si Él quisiera, no teníamos por qué formar parte. Pero gracias sean a Dios, que quiere manifestar en nosotros su poder, su grandeza, que siendo pequeños y con una fe pequeña que tiene que crecer, nos da la oportunidad de servirle a Él y de servir a una humanidad necesitada. Pablo recordó a los corintios, aquellos creyentes que en un momento determinado se llenan de orgullo y se llenan de arrogancia, que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y como decía, el Señor no hace las cosas a medias. Todos comieron cuanto querían hasta que se hubieron saciado. Y al final, el Dios administrador, el Dios que sí es el Dios de la sostenibilidad, dice que nada se pierda, y se recogieron 12 cestas con los pedazos que sobraron. Hay muchas lecciones, y cada una, a medida que hemos avanzado en el texto, hemos podido ir confrontando nuestra posición en cuanto a Jesús, en cuanto a su ofrecimiento y a lo que allí ocurrió. Esta historia tiene un final triste, porque cuando leemos el resto de los evangelios, en el evangelio, como el de Juan, nos dice que al día siguiente ellos estaban esperando a Jesús para que les proveyera de más comida. Él cambió de nuevo de escenario y le siguen. Y Jesús les para en seco,
Ya no es el día anterior de un Jesús compasivo y lleno de amor, sino que es un Jesús que confronta para que vean la realidad. La realidad no es llenar el estómago, la realidad no es entretenerse con Jesús, la realidad no es temas menores con Jesús, la realidad es confrontarse de una manera plena con la persona de Jesús. Y el que se presenta como el pan de vida que bajó del cielo, nos dice el evangelista que le rechazan. Cuando dice que no quiere ser su populista rey, le rechazan, y no solo le rechazan, sino que van a por él. Triste final el de aquella multitud. Rechazan la generosidad de Jesucristo, la compasión y la bondad de Jesucristo. Tú que escuchas, ¿estás rechazando la generosidad, la compasión y la bondad de Jesucristo? Aquel que se presenta como el pan del cielo, el pan de vida, que quien come de él no tendrá hambre jamás, ni sed jamás. ¿También rechazas? Qué gran lección para los que seguimos al Señor Jesucristo. Con lo poco que aparece en este pasaje, ¿cuántas personas se beneficiaron? Con lo poco, ¿cuánto puede hacer el Señor, verdad? Así que la responsabilidad está en ponernos a disposición del Señor lo que somos y lo que tenemos. El cómo multiplicarlo, ya Él se encargará. Nadie tenga en poco tu juventud. Nadie tenga en poco tu ofrenda, se le dice a aquella viuda. Nadie tenga en poco cuando eso poco para ti es lo que pones delante del Señor, porque es lo que puedes poner delante del Señor. Aquel muchachito no se guardó un panecillo o un pez, todo lo puso en las manos del Señor. Nuestro Señor es el mismo hoy, ayer, y lo seguirá siendo por los siglos de los siglos. Que Él nos ayude para que como discípulos suyos podamos tener esa fe que aquellos discípulos tuvieron de pedir a las multitudes que se recuesten, porque lo que vamos a poner en sus manos, lo que vamos a entregarles es a la persona del Señor Jesús mismo, su palabra, su historia, su persona, su perdón, su salvación. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ayude a ir por este mundo con la cabeza levantada por el gran milagro que se llevó a cabo aquel día de alimentar a miles y miles de personas. Jesús lo hizo. Amén.